A pesar de tratarse de la mayor ave de Norteamérica, el cóndor de California ha enfrentado una gran amenaza. En la década de los 80, prácticamente desapareció del lado mexicano. No obstante, a partir del año 2002 se ha implementado un exitoso programa de reintroducción en colaboración con el gobierno estadounidense, lo que ha permitido que esta magnífica ave sobrevuele nuevamente el Parque Nacional de San Pedro Mártir en Baja California. Conozcamos un poco más de esta magnífica ave. Básicamente el depredador más peligroso para el cóndor de California, como para la mayoría de las especies, es lamentablemente el ser humano. Muy probablemente han visto al cóndor de California en fotos, documentales o zoológicos, aunque pocos saben del cambio de color en su piel de la cabeza dependiendo su estado de ánimo. Sí, hay que llegar a conocerlos un poco para ver cuáles son los cambios de actitud que ellos presentan. Aquí es muy fácil ver cuando están protegiendo, por ejemplo, a los polluelos. Si nos acercamos en este caso al recinto, vamos a ver aquí ya sea al macho o a la hembra protegiendo y poniendo una barrera. Y por otro lado, sí efectivamente llegan a inflar los cachetes y el cuello, ¿no? Para hacer una posición de amenaza que sea más intimidante, digamos, para las personas o para los animales que se acercan. Y son realmente animales muy celosos de sus nidos y de los pollos. Los protegen de una forma impresionante. El cóndor de California es una especie que se encuentra en la zona norte de México y en el sur de Estados Unidos. Es muy fácil identificarlos porque es un ave muy grande, es de las aves voladoras más grandes que existen. Realmente son majestuosas. Verlas en su hábitat natural es un espectáculo indescriptible. Son aves que llegan a pesar aproximadamente entre 10 y 12 kilogramos y tienen un pico muy fuerte y unas garras muy poderosas. Son animales que se alimentan de carroña. Así que su papel en el medio silvestre es muy importante porque funcionan como limpiadores del medio. Sin embargo, hace menos de una década la especie mexicana se había considerado al borde de la extinción por diversas actividades humanas. Desafortunadamente mucha gente salía a cazar animales en la zona de distribución del cóndor mexicano o del cóndor de California y al consumir ellos carne contaminada por plomo de las balas que usan para la cacería, se intoxican y entonces los niveles de plomo se elevan en el cuerpo del cóndor y se muere. Los zoológicos de Estados Unidos decidieron rescatar a las últimas parejas de cóndor de California, llevarlas al zoológico e iniciar un programa de recuperación ahí a través de la reproducción de estas últimas parejas que se encontraron en vida libre. El programa de reproducción fue muy exitoso y ellos iniciaron el programa de reintroducción en las zonas de distribución de los cóndores en el sur de Estados Unidos. Al cabo de los años invitan al zoológico de Chapultepec a participar en este importantísimo proyecto de conservación y nos mandan 2 parejas reproductoras, que son las que tenemos aquí atrás. En 2016 la pareja puso sus primeros huevos, cuya crianza fue artificial. Los 3 ejemplares se llevaron a la Sierra Pedro Mártir. Este año, sus huevos volvieron a eclosionar, pero ahora los cuidados corrieron a su cargo. El cóndor de California todavía se encuentra en peligro de extinción. Tenemos una población que se considera muy pequeña todavía en México, que son apenas 38 ejemplares, lo que no es suficiente para mantener una población genéticamente viable en el largo plazo. Como vemos, a diferencia de los cóndores andinos, los cóndores de California tienen una coloración rosácea, rosa, de la cabeza, que es totalmente sin plumas y no presentan dimorfismo sexual. Esto quiere decir que es imposible determinar si son machos o hembras si no hacemos el sexado genético o de otro tipo. Fue en el 2017 cuando la revista Human Reproduction Update publicó un estudio donde se señalaba que la cantidad de espermatozoides en los hombres de los países occidentales presentaba una reducción de hasta 60%.
La investigación prendió los focos rojos con respecto a las posibles causas como la contaminación ambiental y sobre todo por la manera en que se podría comprometer el futuro de la humanidad. Entre las posibles soluciones se habla de la creación de espermatozoides artificiales, un tema éticamente muy polémico. La globalización, con su máscara de internacionalización, ha fragmentado identidades culturales, transformando costumbres, tradiciones y formas de vida. Uno de los activos más valiosos de la humanidad, el lenguaje, enfrenta severos retos ante los procesos de aculturación que se promueven por medio del sistema económico imperante. En Honduras realizaron un encuentro para discutir este tema. Con acompañamiento de expertos internacionales se llevó a cabo el primer Congreso de Educación Intercultural en Honduras. La idea es crear espacios de análisis y propuestas para mantener vivos a los pueblos indígenas de la región. Como derecho humano, derecho social, psicológico y de persona, pues que los pueblos de Honduras pues se fortalezcan en este campo, que conozcan propiamente a profundidad a través del sistema educativo esos valores, esos principios. En el encuentro de docentes y líderes indígenas se ponderaron los logros en términos de educación intercultural bilingüe durante el 2019. Uno de ellos fue el lanzamiento de la gramática escolar del Miskito, un evento simultáneo al Congreso. Solamente en español, sino que en Miskito, español, ¿verdad? Y algunos gramaticales, ¿verdad? El origen de las palabras que tiene el significado. Algunas palabras tienen dos significados de la misma, entonces es bueno dar una observación. Estos dos trabajos van a ayudar a fortalecer la lengua miskita. La vamos a empezar a fortalecer con niños que están en 7º grado. Esa es la muestra piloto que vamos a hacer y lo vamos a hacer en Puerto Lempira para empezar y luego nos vamos a extender a los demás municipios de Gracias a Dios. Con este avance se abre la oportunidad para que en las escuelas se aprendan las lenguas vivas de la cultura hondureña, además de disminuir la brecha entre la educación y los pueblos indígenas y afrohondureños. Se ha aprobado el modelo educativo para pueblos indígenas. El artículo 129 del reglamento de la Ley Fundamental de Educación establece que se deben implementar modelos educativos en espacios culturales y lingüísticos diferenciados. El tema pendiente de la atención para con las costumbres étnicas en Honduras está siendo saldada gracias a iniciativas que permiten poner en órbita las necesidades básicas de los indígenas, entre ellas el de una educación inclusiva y diversificada. Desde Honduras para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC les informó Brian Ramos de STV Telebásica. Según la leyenda, la ciudad de Cartago, en el norte de África, habría sido fundada por la princesa fenicia Elisa. Esta urbe, originada en el año 9 antes de nuestra era, estaba llamada a ser la gran potencia del Mediterráneo, pero la guerra contra Roma terminó en su destrucción. La investigación de vestigios arquitectónicos permiten conocer cómo se vivió en aquellos años. Quercuane, en la costa mediterránea de la provincia de Nabiul, en el este de Túnez, es el sitio de Cartago más intacto del mundo.
en la antigua ciudad fue destruida en la Primera Guerra Púnica entre los cartagineses y los romanos alrededor del año 250 a.C. y se convirtió en una base importante para estudiar las vidas y el trazado urbano en la era de Cartago hace más de 2000 años. Alrededor del año 1200, los fenicios tenían mucha fuerza en la costa mediterránea. Establecieron el reino de Cartago en el norte de África y después del siglo III, los cartagineses y romanos emprendieron 3 guerras púnicas. El reino de Cartago fue destruido por Roma y se convirtió en una provincia del Imperio Romano. El diseño y la construcción de la ciudad antigua son complejos y se alinean con la planificación urbana moderna. Aún se conservan columnas de algunos edificios importantes y se han encontrado mosaicos en algunas casas, así como sistemas de alcantarillado por toda la ciudad y baños. El gobierno tunecino sigue realizando excavaciones arqueológicas en y alrededor del sitio, que fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial en 1985. Con información de la oficina en la ciudad de Túnez, Noticias Xinhua. Qué gran paradoja se vive en España con respecto a lo que se debería hacer con el dolmen de Guadaluperal. Este conjunto megalítico, también conocido como el Stonehenge español, tiene una antigüedad de 2000 años mayor al emblemático sitio arqueológico ubicado en el Reino Unido, pero se encuentra sumergido bajo el agua. El dilema de los expertos es si deberían dejarlo en ese sitio donde el deterioro es inevitable o trasladarlo con la consecuente pérdida del contexto histórico y cultural. Vamos a conocerlo. Pues es una construcción megalítica de extraordinaria importancia porque estamos hablando de 7000 años. Es mucho menos vistoso que Stonehenge, que es más grande, pero es que es 2000 años más antiguo que Stonehenge, que las pirámides. Los objetivos son conservarlo para que no se siga deteriorando, porque según los geólogos aguanta ya muy poco, y además se está derrumbando el barranco subacuático donde se encuentra y eso se pierde en pocos años. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural.